Instalaciones 2, Cátedra Roscardi, calefacción, balance térmico de invierno. Continuando en esta segunda parte del balance térmico, vamos a empezar a ver cuál es el procedimiento que utilizamos. Vemos esta fórmula, que es la fórmula de transmisión que tenemos a la vista, en la cual se expresan este Q de transmisión, esa cantidad de calor, que está dado en kilocalorías hora. Se compone de la superficie del paramento de la parte que estamos analizando en metros cuadrados, por el coeficiente de transmitancia térmica, ese que vimos en la primera parte, el coeficiente K de transmitancia térmica, por la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Esa diferencia de temperatura, hacemos una aclaración, va a depender del tipo de sistema que nosotros vamos a utilizar. O sea, es muy poca la variación, pero después lo vamos a repetir cuando veamos la parte de calefacción, pero para que ustedes se hagan una idea, cuando trabajamos con sistemas de radiadores utilizamos una temperatura de 20 grados, temperatura de confort interior. Cuando trabajamos con un piso radiante trabajamos con 18 grados. Cuando trabajamos por aire caliente trabajamos con una temperatura de 22 grados aproximadamente. Puede variar en 1 o 2 grados. Pero para que ustedes no se olviden que tenemos 18, 20 y 22 grados. O sea que esa va a ser la temperatura interior. Entonces la diferencia de temperatura va a ser de 20 a 0, de 22 a 0 o de 18 a 0. Esa va a ser nuestra diferencia. Esa fórmula vamos a aplicar tanto sea para los muros exteriores o interiores, porque nosotros en los interiores podemos tener una diferencia de temperatura entre los locales, pero lo vamos a ver, y en las exteriores, como decíamos antes, entre el exterior y el interior. Entonces vamos a tener esa fórmula de transmisión para la parte de los muros, para la parte de los aventanamientos o de las carpinterías, para la parte de los pisos y para la parte de los techos. O sea, esa fórmula la usamos siempre. O sea que esa superficie va a ser o la de un paramento o la superficie del techo, los metros cuadrados de techo que tenemos al exterior, la superficie del piso que da contra el terreno o contra otro local, o la superficie del paramento que da hacia el exterior o hacia un local lindero. Con respecto a los pisos, tenemos que tener varias situaciones. Si tenemos locales que están calefaccionados, o sea que el piso superior está calefaccionado y el piso inferior está calefaccionado, nosotros no vamos a tener diferencia de temperatura, entonces esa fórmula no se considera. Si tenemos entre pisos de locales que tienen distinta temperatura, lo que habíamos hablado en la primera parte, y tenemos un local de 22 grados y otro local de 20, vamos a tener una diferencia de temperatura de 2 grados, entonces sí aplicamos la fórmula. Sobre piso de tierra o sala de máquinas, cuando está el edificio está apoyado sobre el terreno, podemos considerar que hay una diferencia de 10 grados, o sea, de 10-12 grados, o sea, más o menos la temperatura del terreno se puede considerar entre 10-12 grados, o sea, vamos a ver entre 10, 12 y 20, y esa va a ser nuestro delta T. Si tenemos una sala de máquinas, lo mismo, más o menos consideramos entre 10-12 grados la diferencia, la temperatura de la sala de máquinas, y ahí también vamos a tener la misma diferencia que sobre piso de tierra. Cuando nos referimos a los techos, vamos a considerar que si esa cubierta está aislada o no, pero como una aproximación podemos decir que si esa terraza está, o ese techo está aislado, podemos considerar un coeficiente de transmitancia térmica de K de 1,5, si está aislada de 1, perdón. Y si no está aislada, ese coeficiente K podemos considerarlo como 1,5 aproximadamente, pero pueden sacar los valores por las tablas que tienen cada uno de los materiales. Sí, una aclaración que hacemos, si ustedes llegan a hacer el cálculo del coeficiente de transmitancia térmica, la hacen por las fórmulas que ustedes vieron en física, y lo hacen en forma detallada, y ese valor de coeficiente le da por debajo de los 0,8 de K, les conviene que adopten 0,8, no menos de eso, porque ahí entra a jugar, en la aislación, entra a jugar el desgaste que puede tener una aislación y pueden quedar en una situación desfavorable.
Es una aclaración de nunca trabajar con un coeficiente menor a 0,8. Bueno, después de aplicar esa fórmula, tanto sea en las paredes, pisos, techos y ventanas, aparece el porcentaje de pérdida de calor por orientación. Una aclaración, estos porcentajes que se van a aplicar a la fórmula anterior, o sea, la que ustedes sacaron al final como transmisión, le van a aplicar, lo van a afectar de un porcentaje de orientación. Ese porcentaje se suma, no se multiplica, porque si no en el caso del norte, noreste y noroeste, que es 0%, se transformaría en 0 la fórmula. Entonces no, es que se suma a lo que ustedes obtuvieron del Q de transmisión. O sea que sería como multiplicarlo por 1, entonces en el primer caso del norte, noreste, noroeste no le aplicarían nada, al este y oeste que tiene una aplicación del 5%, el 5% sería como si multiplicaran la fórmula anterior por 1,05, y en el último caso de sur, sudeste y sudoeste, como si le aplicaran una multiplicación por 1,10, para hacerlo fácil. Pero digamos que tengan en claro que eso no se multiplica la fórmula, sino que es como que se agrega un 5% o se agrega un 10%, o no se afecta en nada y sacan el valor que aparece de la fórmula, nada más. Esos son el incremento por orientación. Y puede haber otro incremento, que es lo que llamamos incremento por reducción nocturna. Es una formulita que después la vamos a ver más adelante, que de acuerdo a cómo se anula el sistema de calefacción durante la noche, o sea, en una vivienda se hace con marcha reducida, en un sistema de fábricas, de oficinas o comercios, se reduce en un 15%, y en un sistema interrumpido de 2 a 16 horas, que podrían ser fábricas u otro, se aplica un porcentual del 25%. Esto tiene que ver con la reducción nocturna que se hace o la intermitencia por el uso del servicio, y que también influye en la puesta en marcha del sistema de calefacción para que el edificio entre en régimen. En la siguiente, después lo mismo, esto cualquier cosa lo vamos a recalcar cuando lo apliquemos directamente sobre un ejemplo. En el caso siguiente, en la imagen siguiente, vemos en planta y en corte un local, para que les quede un poquito más claro cómo hacemos la aplicación del procedimiento. Ustedes ven en la planta que hay una pared larga y una pared corta que da al exterior, y una pared larga que da al dormitorio lindero, y después que dan a pasillos de circulación o servicio. Ese dormitorio, que tiene 20 grados, se conecta, se divide con otro dormitorio que está a 22 grados y con una cocina que está a 14 grados. O sea que ahí tienen transferencia de calor, hay una diferencia de temperatura entre esas paredes interiores. Y en la pared exterior, que es la que está marcado en punteado, ese es el muro que ustedes tienen que considerar, ese y el chiquito, es el que tienen que considerar como la diferencia de temperatura exterior. Eso que está marcado así, después en otra lámina lo vamos a ver, que es un ejemplo más aclaratorio. Y ese mismo local, que a la derecha lo vemos en corte, vamos a ver que esa envolvente también entra en la parte del techo, que tiene una parte con un local interior calefaccionado, una parte que da al exterior de ese techo, de esa cubierta, el muro vertical que está en sentido vertical, y una parte que da sobre terreno natural y otra parte del piso que da sobre un local no calefaccionado. Después vamos a aclarar cómo se considera un local no calefaccionado. Entonces, fíjense que ustedes ahí tienen todas las situaciones posibles, con un local que tiene la misma temperatura, con una parte exterior, con una parte del local que da sobre terreno natural y parte del piso que da sobre un local no calefaccionado. En la siguiente imagen, este muro que ustedes están viendo acá en punteado, este muro es el que está puesto en esta lámina siguiente, ¿no?
Esto lo comentamos para que ustedes no tengan duda de cómo se considera un paramento. Esta es una pared como esa que vimos en el ejemplo, en la imagen anterior, en que tiene una parte de pared y una parte de carpintería. Es una carpintería de una altura de salida a balcón que tiene 2,20 metros de altura por 2 metros de ancho y una pared que está circunscribiendo a esa carpintería. Bueno, ¿cómo tomamos esa fórmula que vimos del Q de transmisión? Bueno, primero vamos a trabajar con la pared. ¿Cuánto hay de pared? Entonces tomamos toda la pared y le descontamos la carpintería. Eso es lo que ven en la fórmula, que tenemos la superficie por el K, por la diferencia de temperatura, que es el Q de la pared, ese Q sub P, que es Q de la pared, es los 450 por los 260, menos 2 por 220, que es la superficie de la carpintería, y eso es lo neto de pared que tienen. Ese neto de pared que tienen lo multiplicamos por el 2,3, que es el coeficiente de transmitancia térmica de la pared, por los 20 grados de temperatura de diferencia que hay entre el interior y el exterior. Eso queda 730, la pared menos la carpintería, 730 metros cuadrados, por 2,3 el coeficiente K, por 20 grados nos da 335,80 kilocalorías hora. Ahí tenemos lo que perdemos por la pared. Ahora hacemos la misma fórmula aplicada para saber cuántos perdemos por la carpintería. ¿Qué hacemos? Los 220 por 2 metros, que es la superficie, por 5, que es el coeficiente de transmitancia térmica de un vidrio común, sin ningún tipo de aislación, por 20 grados, nos da los 440 por 5 por 20 grados, perdemos 440 kilocalorías hora solamente por el paño de vidrio. Si ustedes se fijan en los datos que nosotros le agregamos abajo a la izquierda, pusimos cuáles son los coeficientes K de la pared de un muro de 15, más el coeficiente K de un vidrio común, y ahí abajo un coeficiente K de una carpintería de doble vidrio con cámara de aire, un DBH. Fíjense que en vez de 5, como teníamos en un vidrio común, tenemos 2,80, 2,8 o 2,6. Si nosotros hubiéramos utilizado el Q del vidrio o el Q de la carpintería, en vez de utilizar el coeficiente 5, hubiéramos utilizado 2,6 o 2,8, nos hubiera bajado la pérdida prácticamente a la mitad. Esos 440 kilocalorías hora se hubieran transformado cercano a los 200 kilocalorías. O sea, perdemos prácticamente, tenemos una diferencia de la mitad de esa pérdida de calor. Lo que no está considerado acá, bueno, en esa fórmula vemos que el Q total sería el Q de la pared más el Q del vidrio, más del porcentual de orientación, que ahí en el ejemplo no lo pusimos. En este ejemplo falta considerar el Q de aire exterior y el Q por utilización de servicio. Pero lo que más me importaba mostrarles en este ejemplo es cómo consideraban cada paño. Si hubiera sido el techo, hubiéramos tomado todo largo por ancho, y si hubiera sido piso, también largo por ancho y por la diferencia de temperatura. En la lámina siguiente aparece la fórmula que utilizamos para la cantidad de pérdida de calor por infiltración de aire exterior. Nosotros tomamos en general, pero pueden hacerlo también utilizando la fórmula por infiltración, en la que tienen que utilizar unas tablas de las carpinterías que van a utilizar, y esas tablas le dicen cuál es el porcentaje de infiltración que hay en cada tipo de carpintería por metro lineal. Es un poco engorroso porque tienen que tener la carpintería exacta y actualizada de lo que van a utilizar, y en las tablas que nosotros tenemos, que figuran en los libros, son tablas antiguas con valores un poco bajos, ¿no? Entonces lo que nosotros usamos como la pérdida por aire exterior, tomamos la fórmula o aplicamos la fórmula de renovaciones horarias. Las renovaciones horarias que tiene el local en función de las paredes que dan al exterior y el tipo de ventana o carpinterías que esas paredes tienen. Esos valores van de 0,5 a 2 como máximo, o sea, tienen 0,5, 1, 1,5 y 2. Y se fijan en la tablita que está en la parte inferior, en que dice qué tipo de paredes al exterior y tipo de ventana tienen, y ese
es el número de renovaciones por hora que nosotros necesitamos utilizar en ese local. Quiere decir que nosotros a esta fórmula, que dice 0,3 por el número de renovaciones horarias, que ese es el número que está en la tablita abajo, por el volumen del local, o sea, nosotros tenemos que sacar ese local cuánto tiene de metros cúbicos por la diferencia de temperatura. ¿De dónde sale ese 0,3? Ese 0,3 es el valor que tiene el calor específico del aire y el peso específico del aire, que son 0,24 por 1,2, 1,3, que tiene el peso específico, el 0,24 el calor específico. Esa multiplicación, 0,24 por 1,2, 1,3, da más o menos 0,288, que nosotros consideramos el 0,3. De ahí surge ese valor de 0,3. Multiplicamos 0,3 por el número de renovaciones horarias que nos dice abajo, por ejemplo 1,5, por el volumen que tiene el local en metros cúbicos, por los 20 grados de diferencia de temperatura, y esas son la cantidad de kilocalorías hora que vamos a perder por aire exterior. Entonces nosotros teníamos cantidad de calor que perdíamos por transmisión, cantidad de calor que perdemos ahora por aire exterior, y ya hicimos también la aplicación del porcentual que le agregamos por orientación. Entonces ahí ya prácticamente tenemos los valores y lo único que nos quedaría es descontar, si es factible descontar, los valores de las ganancias de calor. Las ganancias de calor, les voy a hacer algunas referencias para que ustedes sepan qué valores podemos tomar. O sea, en el caso de las personas, sí hay muchas personas que consideran en el lugar, en el edificio o en el local, más o menos podemos considerar 100 kilocalorías horas por cada persona. En estado de reposo quiere decir que en una situación de oficina o una situación de estudio en que no está en movimiento permanente. Si no, tienen que fijarse en las tablas cuáles son por cantidad de personas, cuántas kilocalorías tienen. Por equipos eléctricos, porque lo que figuran los equipos eléctricos que generan esos electrodomésticos. Y por iluminación, yo les quiero hacer una aclaración. Por iluminación, en general, en los libros aparecía un valor antiguo de calcular entre 18 y 20 watts por metro cuadrado de superficie del local. Pero es un valor, para iluminación, pero es un valor un poco antiguo, porque ya con la iluminación, que tenemos las nuevas iluminaciones con dicroicas y elementos de bajo consumo, más o menos podemos considerar 5 o 7 watts por metro cuadrado. O sea que para sacar la iluminación de un local, digamos de un local de 3x3, 3x3, 9, supónganse esos 9 metros cuadrados pueden ser 10 lo multiplican por 7 watts por metro cuadrado y le da más o menos unos 70 watts que generaría la iluminación de eso. Porque tomar los valores antiguos de 18 o 20 grados es un valor exagerado actualmente, ¿no? Bueno, y ahí tendrían todos los valores para descontar, o sea que la fórmula total sería del Q total, del balance térmico de ese local o edificio, el Q de transmisión más el Q de aire exterior, más el Q de orientación, por interrupción de servicio, y le descontarían el Q de las personas, el Q de la iluminación y el Q de los artefactos. Eso para descontarlo. Y ahí tendrían con eso el valor del Q del balance térmico total de ese edificio. Este es el suplemento por interrupción de servicio que les comentaba antes. Ese 7, 15 y 25% es según el sistema de interrumpido. Que eso se aplica solamente, se aplica para todo el local, no se aplica pared por pared, lo que estamos haciendo, sino que después que se hagan el balance térmico total le aplican ese porcentual, le agregan ese porcentual. Y en la lámina siguiente vemos, este es un caso, ese delta T, es para un local no calefaccionado. ¿Cuál puede ser un local no calefaccionado para un ejemplo que podemos tener en el trabajo práctico? Es la vivienda nuestra que se divide con el espacio exterior, con el espacio del palier del pasillo de servicio, con la caja de escalera o con los ascensores. Esos son locales no calefaccionados, pero no son locales exteriores, sino que son locales interiores pero no calefaccionados.
La división entre esos paramentos que dan contra esos locales no calefaccionados los consideramos a un promedio, a un 50%. Entonces tomamos 20 grados de temperatura interior más la temperatura exterior de 0 grados, dividido 2 al 50%, y nos da que la diferencia de temperatura que vamos a tener entre el interior de nuestro local y ese local no calefaccionado es el 50%, o sea que si nosotros habíamos tomado 20 grados de temperatura interior, no vamos a tener una diferencia de 10 grados. Eso para locales no calefaccionados interior. Y no sé si había alguna aclaración abajo, si lo de piso de tierra ya lo comentamos. Y en la imagen siguiente es un ejemplo que nosotros hicimos, que está desarrollado en un archivo que ustedes van a poder consultar. Es de un trabajo práctico de unos años anteriores, de todo un edificio, y cómo hicimos el balance térmico de todo el edificio. Nosotros tomamos acá, en vez de tomar local por local, tomamos una unidad de vivienda, que es esta que está marcada en blanco, y lo que está en marrón es los locales no calefaccionados que dan al pasillo de circulación, la caja de escalera y no sé si el ascensor. Y una parte de ese edificio que da a un patio interior, de esa unidad de vivienda, digamos. Entonces, vamos a ver que nosotros tomamos toda esa unidad de vivienda como si fuera un local, queda al contrafrente, que es muy importante que ustedes inmediatamente pongan, cuando van a analizar el edificio, el balance técnico, pongan la orientación que tiene el edificio. Entonces sabemos que esta unidad de vivienda tiene frente al norte, pero tiene una pared, la superior, que da al este, la inferior que da al oeste, y hay una pared que da a un patio interior que está enfrentado al sur. Las paredes interiores no tienen orientación, pero sí una aclaración les hago con las paredes medianeras. Cuando nosotros consideramos esa pared medianera, la que da al este y la que da al oeste, la vamos a considerar como que al lado hay un baldío, no hay una construcción. O sea, tomamos la situación más desfavorable. Entonces vamos a tener que eso que es exterior es 0 grados, igual que el frente que está a 0 grados, y la pared inferior que también está a 0 grados, como si al lado no tuviera ninguna construcción. Entonces, eso que analizamos, que si lo vemos en la lámina siguiente, esa misma unidad de vivienda que está coloreada, las paredes están con distintos colores para que ustedes vean cómo vamos a considerar cada pared. O sea, vamos a tener el muro 1 que da frente al este, que no tiene carpinterías, el muro 2 que da al norte, que tiene la carpintería, que es similar a lo que vimos en el ejemplo de cómo se toma el vano. Esa pared verde que da al norte y tiene una carpintería grande, otra pared que está en la misma situación orientada al norte, que está en amarillo, que es al frente norte, pero una carpintería diferente. El muro inferior, que está al exterior, hacia el oeste, que no tiene carpintería, que es el muro lateral del dormitorio y del baño y del sanitario. La pared, el muro 5, que da contra los sanitarios y da al patio interior, al patio de aire y luz, que estaría orientado al sur y que tiene 2 carpinterías. El muro 6, que da también a ese patio interior, pero que estaría orientado al oeste, igual que la otra pared medianera. Y una partecita del muro 7 y el muro 8, que da con espacios no calefaccionados, que es lo que habíamos visto antes, que era el promedio de la temperatura interior y exterior. Toda esta envolvente que les acabo de decir es la que nosotros consideraríamos para analizar esta unidad de vivienda. Esta unidad de vivienda, a esto de las paredes le vamos a agregar las paredes, las carpinterías. El Q de las carpinterías vamos a agregar el Q del techo y el Q del piso. Ahora, si esta unidad de vivienda está en el último piso, vamos a tener que considerar el techo. Si esta unidad de vivienda está entre 2 departamentos, a lo mejor no vamos a tener diferencia de temperatura porque son locales calefaccionados, entonces no vamos a perder ni por piso ni por techo. Si estamos sobre el terreno natural, vamos a perder por piso, pero no por techo, porque en el techo da contra la unidad de vivienda del piso superior. Y si esta unidad de vivienda estuviera en el otro frente, estaría al sur, o sea que tendría una orientación diferente.
Entonces quiere decir que nosotros vamos a considerar esta unidad de vivienda en distintas situaciones, favorables o desfavorables, para poder sacar y considerar un promedio para hacer en una forma rápida todo el cálculo de la carga total que tenemos en todo el edificio, que nos va a servir para el trabajo práctico. Eso que yo les decía de que esto estaba en un archivo desarrollado para que ustedes puedan acceder a eso y vean todo lo que vimos antes de cómo se calcula, cómo llegamos a hacer el balance térmico de un edificio similar al que vamos a tener en el trabajo práctico del curso. En la imagen siguiente ya vemos cómo vamos a sacar un valor índice. De ese local, de esa unidad que nosotros vimos en la imagen anterior, que hicimos cuánto se perdía en total del balance térmico de esa unidad, si a ese valor del balance térmico nosotros lo dividimos por el volumen que tiene ese local, vamos a obtener el valor índice, que es lo que vemos ahí como BI, el valor índice, que es un coeficiente similar a lo que ustedes vieron en instalaciones 1, cuando en la instalación de gas tenían que hacer un cálculo para los calefactores. ¿Se acuerdan que les habían dado un valor de un coeficiente cercano a los 40, 45, 50 kilocalorías hora por cada metro cúbico? Bueno, con esto logramos lo mismo. Nosotros sacamos en la unidad anterior, en la unidad de vivienda, sacamos una cantidad de kilocalorías hora que se perdían en ese balance térmico, y eso lo dividimos por los metros cúbicos que tenía esa unidad de vivienda y nos da ese valor índice que nos da en una unidad kilocaloría hora por cada metro cúbico. Eso que yo les comentaba antes, que nosotros tomábamos un local que daba, una unidad que daba al frente norte, otra al sur, otra al oeste, otra al este, una arriba, otra abajo, una intermedia, serían esos valores índice que nosotros vemos abajo, que decimos B1, B2, B3 y B4. Serían valores índice de cada situación diferente. Eso nos sirve para sacar un valor índice promedio. O sea que nosotros sacaríamos un valor índice para una situación favorable, un valor índice para una situación no tan favorable, a otra situación un valor índice para una situación muy desfavorable. Por ejemplo, una unidad que da en el último piso y contra la orientación más perjudicial, tendría un valor índice muy superior a una orientación favorable o intermedia, ¿cierto? Bueno, eso nos sirve para poder sacar un promedio. En la imagen siguiente vemos que aparece ese BIP, que es el valor índice promedio. Ese valor índice promedio lo obtenemos con la sumatoria de todos los valores índices de los locales que analizamos, que está dado en kilocalorías hora metro cúbico, dividido por el número de locales que tenemos. O sea, si nosotros tomamos 5 locales, lo vamos a dividir por 5. Tomamos 7 locales, lo vamos a dividir por 7. Tomamos 10 locales, lo vamos a dividir por 10. Cuanto más locales nosotros analicemos, más ajustado va a ser el balance térmico que obtengamos. Pero bueno, como nosotros tenemos que hacer un valor índice promedio y aproximado para poder trabajar con los sistemas de calefacción del curso, vamos a tomar 4, 5, 6 locales. Con esos valores obtenemos el valor índice promedio, y ese valor índice promedio es el que vamos a utilizar para ver en la totalidad del edificio cómo sacamos la carga total del edificio que tenemos. Ahí en la fórmula que tenemos abajo vemos cómo hicimos esa sumatoria de esos locales y obtuvimos un BIP que es el valor índice promedio. Ese valor índice promedio lo vamos a utilizar para el volumen del edificio, considerando eso que ven como volumen del edificio en metros cúbicos. No es todo el edificio en sí como si hubiera un prisma. Nosotros vamos a tomar las unidades que calefaccionamos, no los espacios comunes, no los pasillos, no la parte de ascensores, no la parte de escalera, no la parte del hall de entrada. Todos esos espacios comunes y espacios no calefaccionados no los consideramos en el volumen. Tomamos solamente las unidades de vivienda o locales comerciales que nosotros vamos a calefaccionar por nuestro sistema central,
Ese volumen en metros cúbicos lo multiplicamos por ese valor índice promedio y nos va a dar la carga total del edificio. Si después, cuando veamos calefacción, necesitamos saber cuál va a ser la potencia que va a tener la caldera que va a alimentar ese edificio, vamos a considerar cuánto es la parte de calefacción, que es lo que surgiría de este cálculo, agregado a lo que podemos necesitar para la parte de agua caliente sanitaria que podemos ingresar en el grupo generador de calor. Pero digamos que acá terminaría la parte del cálculo total del edificio para saber qué carga total vamos a necesitar para calcular el sistema de calefacción central que vamos a tener. Acá se terminaría esta segunda parte, después van a tener la bibliografía ahí adjunta, pero yo les quería hacer la aclaración que todas las dudas que les haya quedado de la parte esta de balance térmico, de la primera parte y de esta segunda parte, tomen nota, las anoten y en la clase virtual que vamos a tener de repaso sobre la parte de balance térmico, nos las hagan saber y ahí le evacuamos todas las dudas que hayan surgido de esta parte. Bueno, y aquí termina la segunda parte y todo balance térmico. Muchas gracias.